Mientras el pueblo cubano muere, la dictadura sigue vendiendo servicios médicos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Estados Unidos ha puesto el dedo en la llaga, manteniendo a la dictadura en la lista negra de traficantes, cuando están muriendo cubanos por falta de atención médica y medicamentos, y La Habana sigue empeñada en vender esclavos de bata blanca a medio mundo, con la anuencia de las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud, perforadas por la inteligencia cubana desde los años 70 del siglo pasado. La sanción de Washington es también un reconocimiento al trabajo de Archivo Cuba y su sensata directora ejecutiva, María Gerlau, la primera en denunciar el negocio ultrajante, con su acostumbrado rigor y la sencillez de llamar las cosas por su nombre, como síntoma de resistencia ante la decadencia generalizada que no nombra malas cosas, incluidos los atropellos de la dictadura más antigua de Occidente, que también vende sangre humana, derivados, órganos, y ahora mismo los hospitales de Holguín no pueden realizar transfusiones sanguíneas. Las cifras de muertos cubanos en 2021 son escalofriantes. Que muera un joven enfermo crónico por un retraso de una ambulancia, especie en extinción en Cuba, es un atentado contra los pobres de la isla. Que fallezcan niños y adultos por dengue revela el desastre epidemiológico comunista. Todas estas muertes ocurren cuando la dictadura sigue alquilando personal sanitario al mejor postor, cuando invirtió millones de dólares en vacunas de propaganda anti-COVID-19 que mermó recursos a la producción farmacéutica y en hoteles de lujo, sin tener turistas que ocuparan los construidos antes y heredados del capitalismo. El afán castrista de competir con grandes empresas capitalistas, incluido holding farmacéuticos, revelan su demencia crónica, la falta de perspectiva realista y la comprensión que toda potencia médica exige cuantiosas inversiones financieras, pero aquellos delirios del hospital, la textilera, la zafra azucarera, la producción de alimentos más grande de América Latina, acabaron estrellándose contra la aguda escasez de medicinas y la nueva pose de muchos médicos que miran a las manos de sus pacientes a ver qué traen antes que a los ojos para descubrir que les enferma. La baba sin quimbombó de que los médicos y el personal sanitario cubano van a zonas de escasa o nula cobertura sanitaria en países extranjeros se estrella contra la presencia de especialistas en países de Medio Oriente ricos en petróleo y con las condiciones laborales y salariales que imponen a sus rehenes de bata blanca. Pero nadie sensato se opone a que Cuba venda servicios médicos a terceros países, pero rechaza que galenos y enfermeras sean explotados, usurpándoles hasta el 75% de sus salarios y usados como un sargento político del gobierno aliado del tardocastrismo. Un médico jura sanar, no intoxicar, y si un gobierno se apropia de la mayor parte de sus ingresos por trabajar en condiciones remotas o difíciles, siempre según la liturgia oficial, ese régimen humilla y roba sin recato. Cuando uno de los esclavos de bata blanca se convierte en cimarrón, sufre las 7 plagas comunistas, que incluye la incautación de la parte del salario depositada en un banco estatal por imposición del gobierno y un destierro forzoso de 8 años, límite legal que el despojado no puede reclamar el dinero ganado legítimamente con su trabajo y a costa del distanciamiento familiar. La mayoría del personal sanitario cubano que acepta tan humillantes condiciones de trabajo y salariales y la vigilancia permanente de la seguridad del Estado lo hace para mejorar su vida material y la de sus familiares, y no por ningún compromiso político ni ético con la más inmoral de las revoluciones. Si alguien puede dar fe del desastre de Cuba, son sus médicos y sus enfermeras. Acierta Washington manteniendo a la dictadura en la lista negra de traficantes y en la de patrocinadores del terrorismo, como demuestra su avalancha migratoria contra Estados Unidos, el terror que aplica contra el personal sanitario que exporta, desatendiendo al pueblo que dice representar y supuestamente defender. Siguiendo con las noticias, Manuel Marrero a Daniel Ortega: con pueblos como los de Cuba y Nicaragua hay revolución para rato. El primer ministro cubano Manuel Marrero, quien asistió a los festejos del régimen de Daniel Ortega por el 43 aniversario de la llegada al poder de los sandinistas en Nicaragua, aseguró que ambos países tendremos revolución para rato.
Cada uno comprende mejor por qué tenemos revoluciones como las nuestras. Los yanquis se empeñan en aislarnos, en imponernos su ideología, y mientras más lo hacen, los pueblos se empeñan en ser más independientes. Mientras haya pueblos como Cuba y Nicaragua, tendremos revolución para rato, dijo Marrero, citado por el sitio oficialista Cuba Debate. Poco antes de partir de Nicaragua el día miércoles, el primer ministro cubano calificó su visita a Managua como breve pero muy profunda. Marrero refirió su reunión con Daniel Ortega y con su esposa vicepresidenta Rosario Murillo. Con la segunda, dijo, trascendió el inicio en septiembre próximo de una actualización de todos los intereses en el ámbito comercial y la creación de una comisión intergubernamental para continuar estrechando los lazos entre ambos regímenes. La Habana es uno de los pocos países de la región que apoya a Ortega, cuyo régimen aplastó las protestas de la sociedad civil en 2018, hostiga a la iglesia e ilegalizó a decenas de ONGs dedicadas a labores humanitarias o a la libertad de expresión, asegurando que no cumplen con exigencias legales. El martes último, el gobernante consideró imposible dialogar con Estados Unidos, que mantiene a su gobierno bajo sanciones por encarcelar a docenas de opositores y socavar las instituciones democráticas. Es imposible el diálogo. Los diálogos con Estados Unidos son para ponerse la soga al cuello, dijo Ortega, citado por AFP. ¿Qué diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che Guevara, a los yanquis y al imperialismo no puede crearle ni un tántico así, porque te acaba. Nosotros quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible, subrayó el dictador. Ortega, un exguerrillero de 76 años, en el poder desde 2007, y Rosario Murillo encabezaron la conmemoración del triunfo a la dictadura de los Somoza en 1979. Apenas Marrero, en representación de La Habana, y el canciller de Venezuela, Carlos Faría, sus aliados ideológicos, asistieron a la conmemoración. Precisamente esos tres regímenes de la región fueron excluidos por Washington de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles debido a sus violaciones de los derechos humanos. En 2021, antes de las elecciones generales de noviembre, donde Ortega fue electo para un cuarto mandato consecutivo, unos 40 opositores fueron detenidos, entre ellos 7 de sus posibles rivales. Los acusó de tratar de derrocarlo con el apoyo de Washington y los procesó por delitos como menoscabo a la soberanía. También ha encarcelado u obligado a exiliarse a opositores, periodistas, críticos y figuras diversas de la sociedad nicaragüense. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.